cordial saludo. En el presente tutorial estudiaremos la multiplicación y división de expresiones con notación científica. Les recuerdo que en otro de los tutoriales que Aprende Fácil tiene para ustedes se encuentra la explicación de cómo se escriben los números o las cantidades numéricas muy grandes o muy pequeñas utilizando la notación científica. Cuando desarrollamos la multiplicación o la división de expresiones con notación científica, debemos utilizar o debemos tener previo conocimiento de las operaciones entre potencias y las operaciones básicas con cantidades decimales o con cantidades numéricas, las cantidades numéricas que acompañan a las potencias de 10. Vamos a desarrollar unos ejemplos y vamos a repasar un poquito esta parte del uso de las potencias de 10. Empecemos por desarrollar la multiplicación 12.7 por 10 a la 3 por menos 0.06 por 10 a la menos 2. Cuando multiplicamos este tipo de expresiones, el primer paso será desarrollar el producto entre las expresiones que no son potencia de 10, es decir, el 12.7 por menos 0.06. Aparte, desarrollaremos la multiplicación entre las potencias de 10, es decir, 10 a la 3 por 10 a la menos 2. Aplicando, como les había mencionado anteriormente, las propiedades de potenciación en las bases de 10, obtenemos 10 elevado a la 3 más menos 2. Recuerden que al multiplicar bases iguales se suman los exponentes. Vamos a mantener los signos de todos los exponentes, por eso el 2 no cambia, ¿verdad? Al desarrollar la multiplicación por otra parte de las cantidades numéricas, es decir, 12.7, al multiplicarlo por menos 0,06, vamos a obtener menos 0,762. Procedemos a desarrollar el producto de la suma de los exponentes de la potencia de 10 que vemos acá, es decir, el 3 más el menos 2. En este caso, como son de signos diferentes, se restan y vamos a obtener como potencia 10 a la 1, ¿verdad? Desarrollemos un segundo ejemplo en donde vamos a multiplicar más cantidades. En este caso multiplicaremos 5.9 por 10 a la 5 por menos 1,03 por 10 a la menos 2 por menos 5,2 por 10 a la 4. Para este caso multiplicamos, como en el caso anterior, las cantidades que no son potencia de 10, es decir, 5.9 por menos 1.03 por menos 5.2, y eso lo vamos a multiplicar o vamos a utilizar como potencia de 10 para esa expresión, 10 a la 5 por 10 a la menos 2 por 10 a la 4. Al igual que en el ejemplo anterior, multiplicamos 5.9 por menos 1.03, como son signos diferentes, hasta aquí vamos a obtener un resultado negativo, ¿verdad? Ese resultado negativo por el menos 5.2 me va a dar un resultado positivo, menos por menos me da más, ¿verdad? 31.6004 por 10, y en este caso miren lo que hacemos con los exponentes, los vamos a sumar igual que en el caso anterior, 5 más menos 2 más 4, conservando los signos de todos los exponentes, por eso viene este menos 2 aquí. Al desarrollar ya las operaciones finales vamos a obtener como resultado 31,6004 por 10 elevado a la 7. Desarrollemos otro ejemplo. En este caso vamos a realizar una división. Tomamos el número 5.89 por 10 a la 7 y lo vamos a dividir entre 3,2 por 10 a la 3. En este caso, al igual que en la multiplicación, dividimos 5,89, ¿verdad?, entre 3.2, es decir, numerador entre denominador. La potencia que va a acompañar a este resultado que obtenemos al dividir estas cantidades será la potencia que resulta al dividir 10 a la 7 entre 10 a la 3. Cuando desarrollamos la división entre bases iguales, tenemos que restar los exponentes, como se aprecia en este paso. Desarrollamos la división 5.89 entre 3.2 y obtenemos 1,840625. Y como les había mencionado, como tenemos la misma base, 10 a la 7, 10 y 10, restamos los exponentes, por eso nos queda 10 elevado a la 7 menos 3. Realizamos entonces 1,840625 por 10 a la 4. Procedemos en este paso
en este siguiente ejemplo, perdón, a desarrollar la operación menos 15.3 por 10 a la 10 dividido entre 0.2 por 10 a la menos 4. Al igual que en el ejemplo anterior, dividimos las cantidades que no son potencias de 10, menos 15.3 dividido entre 0.2, y lo multiplicamos eso por la siguiente potencia de 10, que en este caso será 10 a la 10 dividido entre 10 a la menos 4. Como vamos a dividir las bases iguales, vamos a obtener al final la división primero entre el menos 15.3 y el 0.2 será menos 76.5 por 10 a la 10 menos, porque hay que restar, ¿verdad? Al dividir bases iguales se restan, menos 4. Mire que conservamos el signo. Es bien importante tener en cuenta que hay que conservar siempre el signo. Al final, nuestro resultado será la misma cantidad numérica, es decir, menos 76,5 por 10 a la 14, porque en este caso, al hacer menos por menos, vamos a obtener más, es decir, que teníamos que tomar 10 y sumarle el 4. Gracias por acompañarnos en este tutorial relacionado con las operaciones multiplicación y división con cantidades en notación científica. Pueden dejar sus comentarios en la parte inferior del presente video.